Sí, Ya. estás grabando. Doctor Masolio va a presentar, primero se va a presentar él, luego presentar al doctor, luego presento yo al doctor Santiago Levin. Bueno, ante todo, muchas gracias por haber venido. Esta es la tercera edición del curso de verano de PEF, dependiente de APSA. El curso, en este caso, lo hemos titulado Personalidad de la normalidad a las caracteropatías. En esta tercera edición del curso de verano, el primero de los disertantes, de los docentes, que es un amigo nuestro, la verdad, del PEF y siempre nos ha apoyado incansablemente, el doctor Santiago Levin, sí, que ahora lo va a presentar Mariano. Le queríamos agradecer a todos el haber concurrido. La clase se va a subir a YouTube para después poder ver en video y poder repetirla las veces que sean, y ahí ir haciendo con los distintos docentes la línea teórica en la cual va a ir llevando el curso desde distintas miradas, distintas disciplinas, todas dentro de la psiquiatría, que van a ir enriqueciendo esta forma de abordaje de un tema, la verdad, amplio, arduo y hoy por hoy muy importante para el conocimiento de cualquiera en su praxis, como es la parte de personalidad y sus trastornos. Bueno, mi nombre es Mariano Furman, soy el vicepresidente del PEF, y hoy me toca, la verdad, que presentar a alguien que es un amigo del PEF, que nos ha acompañado en muchos de estos cursos y que la verdad comparte nuestro espíritu. Bueno, Santiago es miembro del capítulo de Historia y Epistemología de la Asociación de Psiquiatras Argentinas. Es médico, es especialista en psiquiatría, es docente del Departamento de Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires. Su experiencia profesional, bueno, es psiquiatra clínico, psicoterapeuta, docente universitario. Actualmente tiene líneas de investigación porque es investigador, está actualmente creando su tesis doctoral, cuyo director de tesis es el doctor Estañaro, Juan Carlos, también otro mentor del PEF y amigo también. Actualmente su tesina, o su tesis doctoral, creo que provisoriamente está titulada Nociones para una psiquiatría dinámica del siglo XXI. Corríjame. Sí, para corregir, pero no importa, no importa. Es un A título, corregir. Y bueno, un título viejo. ya sabemos que tiene muchas publicaciones en capítulos libros de la especialidad, principalmente en epistemología y historia de la psiquiatría. Y bueno, principalmente es un tipo que ha puesto el cuerpo a estudiar, a investigar, a hacer docencia, a la clínica y al PEF. Entonces, bienvenido seas, un aplauso para él. Bueno, Ahora, gracias. Lunes, feliz año. No voy a hacer una cosa larguísima porque no es... Cada vez estoy más en contra de las cosas larguísimas. Me parece que las charlas tienen que ser estímulos para que cada uno busque las cosas por su lado o siga pistas que ya están iniciadas, y la clase estilo francés de la gente mirando al que sabe y la gente no sabe y aguantando 2 o 3 horas hasta que el disertante se va, me parece que es un modelo totalmente perimido de transmisión. Ustedes saben que, no lo digo yo, no voy a decir prácticamente nada muy original hoy, sino cosas que han pensado otros. La psiquiatría es una disciplina que se encuentra atravesando una etapa de crisis epistemológica. Eso significa que hay muchas cosas en discusión, más que las que uno quisiera para sentirse más o menos cómodo con la especialidad. Aún así, esto no es una visión catastrófica ni apocalíptica, sino que, en mi opinión, esto la hace más apasionante a la psiquiatría, más interesante y más necesitada de cada uno de nosotros, en el sentido de gente que la piense, la discuta, etcétera, etcétera. Si alguien pensaba que la psiquiatría es un lugar cómodo dentro de la medicina, bueno, no lo es. Hay algunos nichos cómodos dentro de la medicina, supongo, pero cuando uno habla con esos colegas que pertenecen a esos supuestos nichos cómodos, resulta que no se sienten tan cómodos. Entonces la medicina misma también está sometida a tensiones muy fuertes en esta época de la historia, económicas, políticas, científicas, etc. Y el tema de la personalidad
es uno de los temas, uno de los grandes temas de la psiquiatría y de los trastornos de la personalidad también. Yo no quiero hacer este PowerPoint que yo traje hoy aquí, que es solamente orientativo, tiene un montón de diapositivas de las cuales yo me voy a saltear las primeras 30, pero les dejo el PowerPoint en las manos de ustedes. Quisiera, si me permitís, Sí. Santi, hacer un comentario en relación a cómo es este tipo de cursos, que por ahí lo comentamos acá antes de empezar a filmar, pero está bueno que la gente que está a otro lado un poco empiece a entender cómo funciona esto. En el PEF armamos los cursos al revés que los otros cursos. Nos juntamos un montón de gente que primero queremos revisar un tema y después convocamos a cada uno de los docentes. Eso es un poco como una lógica bastante diferente. La mayoría de los cursos, donde generalmente se juntan primero los docentes, que ya son específicos de un tema, y luego y esto nos permite un poco generar muchos cursos diferentes, porque tenemos muchos intereses diferentes dentro de este grupo. Claro. Y nosotros resaltamos que Santiago siempre nos acompaña en este tipo de emprendimientos así un poco diferentes de la norma cotidiana de cómo se forman los cursos. Y bueno, nada, quería comentar esto, que esto es un espacio que convoca al docente, no es un curso que surge arriba abajo, y en este espíritu acá los compañeros trajeron bebidas, café, mate, alfajores, digamos, acá hay un montón de gente con muchas ganas de estudiar, y la verdad que disfrutamos mucho de la presencia de invitados como vos, que también te encanta, y bueno, es una... Gracias. Gracias. Yo lo que les quería decir es que este PowerPoint, que yo lo hice hace un par de años para un curso de APSA, se los dejo, así que no hace falta ni tomar nota, ni tomarle fotos, ni preocuparse si yo salteo 20 o 30 diapositivas, porque les queda. Queda acá. Yo recuerdo mucho en la facultad, cuando yo era estudiante, antes del PowerPoint, era la época de las filminas, y los docentes disfrutaban torturándonos, sacando las filminas a mayor velocidad de la que uno podía copiar, y después ahí no había internet ni ninguna forma de recuperarlo. Acá es más fácil, esto queda aquí y listo. La idea es compartir algunas inquietudes, 10, 12, 14 inquietudes para que queden planteadas. Después voy a saltear unos cuantos. Esto es un gráfico que tomé prestado de Juan Carlos Estañaro. Y a su vez él lo debe haber construido como síntesis de algunos otros autores, porque el conocimiento es una producción colectiva. El grupo sabe más que el individuo, decía siempre Pillon Rivière, y acá no hay ninguna sola persona que sea más importante que el grupo. Entonces todo el mundo aporta un poquito y le da una vuelta a algún tema. Fíjense, parte de lo que yo les quiero plantear hoy es esto. Lo que nosotros llamamos diagnóstico es, si utilizamos la teoría de conjuntos, la intersección, ¿se acuerdan del colegio primario? Intersección de dos conjuntos, el de la semiología y el de la nosografía. Donde se juntan esos conjuntos, es decir, donde lo que uno puede ver, los signos y los síntomas, evocan en la mente del observador, del operador, algún cuadro en donde esos signos y síntomas están reunidos con mayor frecuencia que lo haría el azar, ahí aparece el diagnóstico. El diagnóstico, por supuesto, como ustedes pueden ver allí, es un constructo teórico, no es un asunto que existe como los minerales y los elementos de la tabla periódica. Es un constructo teórico, de manera que un fenómeno determinado puede recibir distintos nombres en distintas culturas, en distintos puntos de nuestro planeta. A su vez, hay diagnósticos más forzados, diagnósticos más, entre comillas, naturales, y nosotros, para poder hablar de la solidez de un diagnóstico, tendríamos que discutir qué semiología utilizamos para arribar a ese diagnóstico, de dónde proviene esa semiología
y cómo está construida nuestra nosografía, es decir, el conjunto, la descripción de lo que llamamos los trastornos mentales. No da lo mismo si uno toma la octava edición del Tratado de Kraepelin de fines del 19 o si uno toma el DSM-5. Uno no va a hacer los mismos diagnósticos. ¿Y cuál semiología utilizamos nosotros? Ustedes saben, todos deben haber leído el libro de Carlos Pereira. ¿Cómo se llama? ¿Esquizofrenia o...? No, el de semiología. Semiología de los procesos de la esfera intelectual, una cosa así, es un título más. Carlos Pereira, un queridísimo profe de profes del Hospital Borda, gran semiólogo y también, no importa, la historia de Carlos Pereira es muy interesante, su participación en el primer congreso de psiquiatría en París, donde llevó su monografía sobre la parafrenia. Si uno toma la descripción de que para nosotros es del Pereira, para los argentinos, juicio, pensamiento, contenido, curso, etcétera, etcétera, todas esas cosas que nosotros tomamos como la semiología psiquiátrica, casi todas están en el Tratado de Pinel, de principios del siglo XIX. Es decir, que nuestra semiología es una semiología bastante antigua y, como dice también Estañaro, prefarmacológica. Lo que nos enseñan a nosotros es una semiología anterior a la era moderna de la psicofarmacología. Entonces, la omega melancólica, por ejemplo, que es esa arruga de la frente del melancólico librado a la evolución natural de su enfermedad, junto con un montón de descripciones muy terminales de los cuadros psiquiátricos graves, pocas veces nosotros los vemos en la clínica. Menos todavía en ambulatorio o en los consultorios particulares. Y sin quererlo, sin que nos lo propongamos conscientemente, estamos adaptando un instrumento que nos han enseñado y que hemos aprendido a un tiempo y un lugar completamente distintos, que el lugar en donde ese instrumento fue ideado. ¿Me siguen? Con respecto a la nosografía, ni hablar. La nosografía es una de las muestras de la crisis de paradigma científico de la psiquiatría, que, para decirlo muy muy en cortito, siguiendo a Lanterie Lora, el historiador y psiquiatra y psicoanalista francés, más o menos en 1980 la psiquiatría entra en un periodo de crisis de paradigma del que aún no habría terminado de salir. Esto quiere decir que los últimos 35 años han sido años en los cuales resulta muy difícil saber qué es ser psiquiatra, cuáles son los límites de la especialidad de la psiquiatría, cómo se construyen los diagnósticos, cuál es la validez de la semiología que utilizamos. Y entonces aparecen todas estas controversias que estamos bastante acostumbrados a mirar un poco por la televisión, entre los que apoyan el DSM, los que no apoyan. Aparecen estos cuadros que muchos critican, como el trastorno por desatención e hiperactividad en la infancia, o la epidemia, entre comillas, de trastorno bipolar, o los que estudian el cerebro y piensan que todo es el cerebro, y los que estudian el psiquismo freudiano y piensan que todo es el psiquismo freudiano. Un lado sería, digamos, los reduccionistas biológicos y del otro lado los reduccionistas psicológicos. Últimamente se van sumando los reduccionistas sociológicos también, que opinan que la enfermedad mental es un invento, es un producto, digamos, de la injusticia social y de ciertas condiciones de vida en las grandes urbes, y que entonces la locura sería como una respuesta sana, entre comillas, frente a eso. Sería como una neo-antipsiquiatría. Entonces estamos nosotros metidos en el medio de todo ese berenjenal. A veces nos sentimos los malos de la película, porque somos los que tenemos que medicar o internar. A veces queremos hacerlo mejor para nuestros pacientes y tenemos un sistema que no nos ayuda, ni en lo formativo, ni en la supervisión, ni en el acompañamiento estatal. Uno está arriba de la ambulancia con un paciente y no tiene cama para internarlo. Entonces,
la postura nuestra a veces se torna incómoda. La reflexión de este tipo de temas, creemos algunos, es uno de los oasis que nos permiten nutrirnos, cargar nafta, comunicarnos entre nosotros, hacernos nuevas preguntas y tratar de volver al mundo con algunas ideas para cambiar. Porque la idea es cambiar algunas cosas. No solamente aprender a tolerar algunas, sino también cambiar otras. Entonces, tengamos presente que los diagnósticos son constructos, las enfermedades no existen, son constructos teóricos, y su validez clínica, para los que hacemos clínica, que no somos científicos, somos médicos, que no es lo mismo, a nosotros no nos importa la verdad científica, sino la verdad del paciente. Y la medicina es una disciplina que se nutre de ciencias como la biología, la química, la psicología, la antropología, la física, pero que es una práctica cuyo objetivo puntual no es hacer el mejor diagnóstico del mundo, sino ayudar a que el paciente le vaya mejor, o que se muera con menos dolor, o que logre encontrar una razón según su propia escala de valores para producir un cambio, etc. Entonces, esto ya lo vimos recién, ¿sabes? Tiene un programa demasiado moderno para este pobre operador. Bueno, categoría y dimensión lo vamos a pasar porque a ustedes me han pedido que hablemos de... esto es una foto interesante de algunos, solamente para ponerle un poco de chisme televisivo a la charla. El de la izquierda es Thomas Kuhn, se murió bastante joven. Thomas Kuhn, epistemólogo norteamericano, el que escribió La estructura de las revoluciones científicas, 1961-62. Kuhn, su escrito tuvo realmente una repercusión enorme en todo el mundo de la historia y la epistemología y en muchas disciplinas, pero él mismo no podía dar crédito a esa repercusión que había tenido su conceptualización sobre cómo avanza la ciencia. Ustedes la conocen, ¿no? La de Thomas Kuhn. Había épocas de ciencia normal, ese era el nombre que le dio Kuhn, en donde existe una coherencia y una homogeneidad hacia el interior de la comunidad científica, las preguntas y las respuestas son más o menos compartidas entre todos, y hay, digamos, poco ruido en general. Esa es la época en la que se escriben los tratados, por ejemplo, donde existe suficiente consenso en relación a cómo son las cosas. En nuestra especialidad, hace muchos años que nos sale un nuevo tratado de psiquiatría. Porque creo que el último es el de Kaplan y Zadok de 1990 y pico, cuando sale el DSM-4, que es posterior al DSM-4, por supuesto, que es la versión 4 del Kaplan y Zadok, los 4 volúmenes blancos. Desde entonces nadie se anima a decir qué es la psiquiatría, cuáles son los límites, etc. En las épocas de crisis de paradigmas se publican papers, no tratados. Conocimiento más corto, más evanescente, que apunta como un láser a un dominio muy chiquitito, no por eso menos importante, del conocimiento. A veces ayuda mucho leer un paper, pero es muy difícil con un paper hacerse una idea filosófica de lo que uno está haciendo. Lanterí Lorá se murió hace unos 10 o 15 años, no recuerdo exactamente. Fue un entrañable amigo de Stagnaro que vivió en Francia muchos años. Lanterí era un tipo brillante, realmente brillante, de un gran sentido del humor, que visitó Argentina algunas veces, y aparte de psiquiatra y psicoanalista se dedicó mucho a la historia de la psiquiatría. Y hay un libro que siempre yo recomiendo, que me parece que es indispensable, que se llama Ensayo sobre los paradigmas de la psiquiatría moderna, publicado en castellano en el año 2000 por editorial Tricastela, y donde él hace una periodización, que en historia significa dividir en etapas a la historia, desde Pinel, o sea, los orígenes de la psiquiatría moderna, hasta el presente. Ojo que cuando decimos la psiquiatría moderna tiene 220 años, estamos hablando de la psiquiatría como especialidad médica, no de la locura. Si uno va a hablar de la historia de la locura, hay que irse muchísimo más atrás.
Entonces, vamos a tratar de llegar rápidamente a donde yo les había dicho. Estos son otros referentes que tiene uno en la cabeza. Enrique Marí, abogado y epistemólogo argentino, un poco olvidado hoy en día, ha escrito un texto fundamental de epistemología. Después vamos a ver por qué lo traigo yo acá, si se puede, y bueno, Michel Foucault también. Foucault es uno de los pensadores indispensables del siglo XX, y cada tanto, cuando uno se está poniendo un poco rígido en el pensamiento, es conveniente dirigirse un rato a Foucault, que es como ir al gimnasio a hacer elongación. Hay que elongar un poco con Foucault y dejarse colocar en el lugar que a uno no le encanta ser colocado. Nosotros los médicos nos enojamos muy rápido cuando desde otros discursos nos colocan en el lugar de los normalizadores, los encerradores, los medicadores. No nos tenemos que enojar tanto, hay que pensar cuánto hay de verdad en eso, qué lugar ocupamos nosotros en este mundo y qué cosas nos gustaría cambiar. Recuerdo siempre una frase de Freud, que es una de mis frases favoritas, no me acuerdo exactamente la cita, nuevos aportes sobre psicosis y neurosis. Se me confunden siempre la traducción de Ballesteros con la de Amorortu. ¿Neuropsicosis y defensa? No, nuevas perspectivas sobre psicosis y neurosis. Una frase muy conocida de él que dice: denomino sano a todo sujeto que, como el neurótico, no desmiente la realidad, pero que, como hace el psicótico, intenta permanentemente transformarla. Es una frase muy linda de Freud, bien disruptiva, diciendo, bueno, ser sano es no desmentir la realidad, estamos de acuerdo, pero también es querer cambiarla, ¿no es cierto? El que acepta todo lo que está tal como le gusta, en general no se mete en la psiquiatría y elige alguna otra especialidad. Acá íbamos a hablar de historia, ¿no? Hoy. Esa era la propuesta de la invitación. Entonces, ¿cómo se va llegando a este conjunto tan heterogéneo de cosas que son los trastornos de la personalidad y los trastornos, en este caso el trastorno límite del DSM-4 o el trastorno borderline, etcétera, etcétera? Ustedes saben que en castellano borderline durante un tiempo se tradujo como fronterizo. Y fronterizo también es una palabra que se usaba en una época, por suerte ya no se usa más, para referirse a los coeficientes bajos, fronterizo con la oligofrenia, que tampoco se usa más esa palabra, y coeficiente intelectual tampoco se usa más. Y en esa época, en la década del 70, justo había el grupo folclórico Los Fronterizos. Entonces sabía si era la frontera entre Salta y Tucumán o alguna frontera psiquiátrica, y entre paréntesis eran buenísimos los fronterizos. Esto lo van a tener ustedes, así que no hace falta, les vuelvo a repetir, que tomen nota de esto, salvo alguna cosa que me quieran preguntar o interrumpir, háganlo. Yo no estoy calculando la hora, pero acá lo veo el compañero. Para no terminar muy tarde. Estos dos escritos, Stone y de Conti y Stagnaro, son fundamentales para hablar de historia del concepto de trastorno borderline o de trastorno límite. ¿Escucharon hablar de Stone? Bueno, ese escrito, Essential Papers de 1986, vale la pena una lectura. Hoy en día todo el mundo lee inglés, además de las pequeñas mentirillas que uno pone en el currículum sobre el francés, el portugués y esas cosas. El inglés creo que leemos todo. Eso vale la pena leerlo así como está. Y hay un artículo de Vertex, personalidades patológicas y organización borderline de la personalidad, una aproximación histórico-nosográfica, que hicieron Stagnaro y Conti, que escribieron pocas cosas los dos juntos, aunque muchas están conversadas entre los dos.
Vos tenés en Verdes un artículo sobre el tema también. Sí, yo también tengo un artículo sobre el tema, efectivamente. Sí. Ya vamos a ir llegando hacia el final a hablar de clínica, que me parece que es lo más interesante de todo. Porque aparte, digamos, si nosotros nos comparáramos con los capítulos de APSA, que sería una comparación poco útil, pero digamos solamente para jugar, y nos hiciéramos unos más especialistas en historia, otros más especialistas en diagnóstico, otros más interesados por la formación de los psiquiatras, otros más interesados, en realidad todos somos clínicos, todos atendemos pacientes y todos necesitamos tener 4 o 5 herramientas para atender pacientes. Y eso es lo que nos define, según mi modesta opinión. Los que somos docentes universitarios o los que estudian en un laboratorio, o los que están haciendo un doctorado o una maestría, o los que se metieron en la Asociación de Psicoterapia para Graduados, o los que van a la Fundación Foro a estudiar en la DBT, etcétera. Todos abrimos la puerta y entra un paciente o una paciente. Entonces, es importante tener en cuenta que como médicos psiquiatras, como psicoterapeutas, lo que nos mueve es, son las preguntas que nos surgen de la clínica, de las dificultades para poder encuadrar lo que le pasa a una persona y ayudarla mejor. Y ya vamos a ir llegando, acá estamos a principios del 19, vamos a ir llegando a este puerto de la clínica, para después charlar un poquito entre todos. Para decirlo en una sola aclaración más, ya que esto va a ir grabado a YouTube, tengo que hacer una aclaración. Me voy acostumbrando a que me graben, no me gusta mucho, pero me voy acostumbrando. Usualmente cuando no me graban uso más cantidad de malas palabras y referencias a algunos colegas que estoy aprendiendo a no hacerlo. Después les ponemos pip. Le ponemos el pip. No, ningún pip ni nada. No, tengo que cuidar que no me esperen en la esquina. También es válido decir poner pausa y largar todo. Sí. Se puede poner Cuando quieras. Bueno, Sí, eso. cuando quieras, avisar. si También ustedes se puede decir invitan- discrepo fuertemente con. discrepo fuertemente con el hijo de puta de ahí ya Sí, no, ¿viste? Ahí ya no ves. Esa era impulsividad, el verano pasado. Está bien, el núcleo accumbens. Tenemos una Nosotros tenemos acá, en este momento de la psiquiatría, hay 2 o 3 o 4 versiones distintas, como mínimo, de las mismas cosas. Entonces es muy importante, pero muy importante esto que les voy a decir. No es conveniente tomar por verdad absoluta lo que diga nadie. Todos estamos de alguna manera viendo una parcialidad del asunto. Hubo momentos triunfales del psicoanálisis en la década del 60, en donde todo era psicoanálisis. El psicoanálisis pagó muy caro esa soberbia. La soberbia se paga muy caro en la ciencia, en la filosofía y en la historia. Y también en la clínica, por cierto. Cuando uno está súper seguro de algo, generalmente la pifia. Y sobre todo si esa seguridad no entra en sintonía con el paciente. Y luego del retroceso del discurso psicoanalítico, que hoy está disminuido a una expresión pequeña en nuestro medio, vino la época de la neurociencia triunfans. La década del cerebro, donde se iba a encontrar el gen de la homosexualidad, el gen de la tortilla de papas, etc. Y no se encontró. Lo cual no quiere decir que la genética no tenga un rol importantísimo en todo esto, pero sí significa que por el momento no hemos podido descular cuál es ese rol en forma general, y más todavía por el momento la industria farmacéutica no ha logrado hacer de eso un negocio. Entonces, entre el negocio de la industria biomédica en general, entre los momentos pendulares de mayor triunfo de un discurso más biológico o más psicológico o más sociológico, nosotros estamos en el medio
Y de repente podemos ir a una clase de trastorno de personalidad donde solamente se hable de cerebro y de circuitos cerebrales, o podemos ir a una clase de trastorno de personalidad donde solamente se hable de Melanie Klein y la identificación proyectiva. Espero que podamos hablar de todo eso. Entonces, la idea, en este caso, como ustedes dijeron historia, yo me refugio en ese nicho y voy a tratar, sin sacarle el culo a la jeringa, de ir hablando un poco de unas cosas y de las otras. Como dice un amigo mío, donde hay mentes, debe haber cerebros en algún lugar cercano. Entonces, seguramente eso tiene mucho que ver. Ahora, la gran promesa de fines del siglo XX, que era encontrar un fármaco para cada trastorno cerebral, una fisiopatología para cada trastorno cerebral y una corrección para esa fisiopatología, esa gran propuesta ha fracasado. Entonces estamos de vuelta, no como cuando vinimos de España, pero estamos de vuelta tratando de levantar los pedacitos del piso y de volver a armar lo que algunos creemos que tiene que ser la respuesta en el siglo XXI, que es la de una medicina antropológica, que no tiene nada que ver con antropología médica. Medicina antropológica, como la plantea Stagnaro en un artículo del 2002 en Vertex, que se llama Biomedicina o Medicina Antropológica, es una medicina que incluye estos elementos, el elemento biológico, el elemento histórico, el elemento psicológico, una medicina para la cual es necesario tener más tiempo para atender al paciente, donde es necesario tomar en cuenta la genealogía histórica de los conceptos, donde por supuesto se usa el estetoscopio. Una amiga mía, mi compañera de cátedra, Laura Sobredo, siempre dice: uno no puede decir, bueno, no, yo soy médico clínico, pero el estetoscopio no lo uso porque no me gusta. Es decir, obviamente hay instrumentos técnicos que pertenecen a la vertiente biológica de la medicina que nosotros tenemos la obligación de conocer. Los que hacemos historia no es que no pedimos laboratorios. Yo siempre le digo a los residentes, de primero sobre todo, cuando están frente a un paciente y no saben bien qué hacer y tienen mucha necesidad de hacer un acto médico para el que estudiaron y tienen una matrícula, pidan un hemograma en vez de recetar un clonazepam. Ante la duda, pidan un hemograma. Nunca va a ser al Pepe. Y nosotros como médicos, una de las funciones insoslayables que tenemos es la de hacer el despiste de hipótesis de diagnósticos diferenciales, incluyendo siempre el cuerpo anatomofisiológico, porque todos los signos y síntomas de nuestra especialidad pueden estar producidos por alguna enfermedad orgánica. Entonces, cuando uno trata de abrir el foco y de hacer un marco de consideración mayor, no es diciendo el cerebro no existe, es diciendo el cerebro sí existe, pero no lo dejemos solo. No lo dejemos solo porque solamente con neurotransmisores no tenemos un sujeto humano. Sin ellos tampoco, pero solo con ellos no los tenemos. Bien, ¿qué pasa con estos pacientes border? Los pacientes border son siempre desde los inicios de la psiquiatría los que se salen del molde, los que no se los puede clasificar correctamente en ningún nicho nosográfico, porque los resultados no coinciden. Pritchard, en el Reino Unido, hablaba de la locura moral, 1835. Perversión mórbida de las emociones, afectos y capacidades, sin alucinaciones y delirios. ¿Se acuerdan cómo se decía en el siglo XIX? Cine materia. Cine materia es cuando no había una lesión anatómica post-mortem, ¿no? Y sin fiebre. Su comportamiento afecta a amigos y a parientes. Y Pritchard decía: existen locos en los cuales es difícil descubrir alucinaciones, pero no existen ningunos en los cuales las pasiones y la moral no estén desordenadas, pervertidas o destruidas. Esto nos llevaría a un rato largo, que no es la idea ahora, de hablar de la locura como se la concebía en el principio del siglo XIX como el producto de una degeneración moral. Eso es para otro día.
A fines del siglo XIX, Hughes, también del Reino Unido, empezó a hablar del campo fronterizo. Y habla de pacientes que se encuentran en el límite entre la desesperación y la razón, individuos cuyas mentes tiemblan en el balance entre la cordura y la locura, no tan sanos como para ser capaces de controlarse a sí mismos, ni tan locos como para necesitar internación. ¿A alguien le suena esto? Esa inscripción tiene 150 años, 140. Y acá, sí, faltaba la fotito de Stern, que viene después. Stern, un psiquiatra y neurólogo nacido en Hungría, pero emigrado por la Segunda Guerra, por la persecución nazi a Estados Unidos, que es el inventor del término borderline. Uno de los introductores del psicoanálisis en Estados Unidos y fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York. Y escribió en 1942 otro, en el Psychoanalytic Quarterly, otro artículo que vale la pena leer, que se llama, así como está ahí, Psychoanalytic Investigation of and Therapy in the Borderline Group of Neurosis. Por supuesto, ese título dice muchas cosas, ¿no? Para los psicoanalistas de la década del 40 y del 50, estos pacientes eran pacientes neuróticos. Y acá tenemos, este fue el pionero, es una foto tomada, suponemos que en su jardín. Él hablaba de un grupo indefinido entre psicosis y neurosis. Hablaba Stern de un narcisismo herido, pacientes hipersensibles, rígidos, con mucha propensión a la reacción terapéutica negativa, la RTN. Es un concepto muy específico del psicoanálisis que ahora se usa cada vez menos, pero suponemos que sigue existiendo, en el que no nos vamos a detener ahora, que no es solamente cuando todo sale mal, sino que tiene que ver con una actuación en el contexto de la transferencia. Sentimientos de inferioridad, masoquismo y síntomas depresivos, ansiedad, predominio de la proyección como defensa. Es muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, para hablar de pacientes de trastorno límite, es importante tomar en cuenta 2 o 3 mecanismos de defensa de los freudianos. La proyección es uno de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno puede hacerse una idea con alguna teoría de la psicopatología, de lo que le está pasando al paciente en ese momento, resulta menos necesario hacer budismo. Porque básicamente estos son pacientes que producen rechazo, que provocan, que producen sentimientos hostiles de parte del terapeuta, del psiquiatra, que dan ganas de no verlo nunca más, como la canción de Valeria Lynch. Esa canción uno se la pondría a unos cuantos pacientes border. Estoy un poco difónico y eso va a ir a YouTube, así que no voy a cantarla. Son pacientes que, por decirlo de una manera de revista del día domingo, están allí para sacarlo a uno de las casillas. Entonces ahí hay distintas formas de actuar. Todos hemos salido de las casillas una y muchas veces con estos pacientes. Una es hacer meditación trascendental o hacerse budista y no dejarse tocar mucho por el prójimo. Pero como nosotros somos muy occidentales, una forma que a nosotros nos ayuda bastante es tratar de entender, aunque sea una hipótesis, no la verdad, que algo que explique un poco el mecanismo psicopatológico de lo que le pasa a esa persona que está enfrente, que sufre muchísimo. La pasa mucho peor que nosotros. Llegamos a Helen Deutsch, inglesa. En 1942 ella publicó sobre estos pacientes as if, nosotros seguimos llamando, los pacientes como si. Ella hablaba de una especie de despersonalización. Son pacientes que tienen una apariencia de normalidad, pero que tienen
pobre conexión con el mundo interno. Donald Winnicott hablaba del falso self. Trabajó mucho Winnicott y su discípulo favorito Masud Khan sobre este tipo de pacientes. En una época en donde los terapeutas tenían un halo de santidad mucho mayor que lo que tenemos hoy, para bien o para mal, y cuyas intervenciones, cuando uno lee los historiales clínicos, hoy serían imposibles de hacer, dentro de ciertos límites éticos al estilo siglo XXI. El observador siente que algo anda mal a pesar de la apariencia. Esto significa contratransferencia. Es decir, se pesca que algo, por las campanitas que suenan dentro de uno, algo no anda bien. Falta de constancia objetal, vacío interno, fallas importantes en la represión, fragilidad identitaria, búsqueda errática de identificación con grupos de lo más variados, sugestionabilidad. ¿Alguien tiene algo para decir o preguntar o algo? Estos son conceptos bastante psicoanalíticos clásicos. Si a alguien se le escapa algo de esto, hable ahora, please. Yo te preguntaría acerca de la falta de constancia objetal. Sí. ¿A qué se refiere exactamente? Se refiere a la primera infancia. Se refiere a la construcción. Es una pregunta muy interesante la tuya, Nico, pero digamos, yo la voy a, sin escaparle a la pregunta, la voy a rodear. ¿Por qué es interesante? Porque también el psicoanálisis está en una crisis interna, no solo política, sino también de conocimiento, capaz igual o mayor que la de la psiquiatría. Si ustedes traen 5 psicoanalistas, van a tener 5 versiones distintas, y 5 psiquiatras también. Yo soy un seguidor, lo digo así un poco en broma, un fan de Silvia Blechman, que hace que hoy no está en esta charla, salvo ahora. Silvia, que se murió demasiado joven, fue una de las mayores teóricas del psicoanálisis en Argentina. Y uno de los puntos de mayor controversia en el psicoanálisis y en la psicología en general es cómo se constituye el psiquismo humano. Digamos, cuáles son los pasos, con qué se nace, con qué no se nace con un psiquismo que después se desarrolla, se nace en un estado de animalidad y el psiquismo se mete en ese vínculo temprano, qué cosa viene primero, qué cosa viene después. Freud hizo una propuesta fantástica, porque más o menos la hizo él primero que nadie, pero después hubo muchas modificaciones más. La propia Melanie Klein también tiró hacia atrás todas las etapas freudianas. Y acá, cuando se habla de objetos, se habla de los primeros objetos de ese cachorro humano que va armando un psiquismo en base a el reconocimiento del otro y el reconocimiento de sí mismo. Eso, objeto, viene de la filosofía, sujeto-objeto, el otro, el que está fuera de uno. Y esto también se enlaza, por eso tu pregunta es muy sagaz, con la teoría, la hipótesis, desde el psicoanálisis, de que los borderline son pacientes que tienen una estructura que no se termina de armar porque en los inicios de su constitución psíquica, bla, 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 bla. Eso que tiene, por un lado, una parte muy interesante, Rafa, rescatame cuando quieras, también tiene un punto complicado, que es que, digamos, por supuesto que es muy interesante pensar en las vicisitudes en esa constitución inicial, tome uno la orientación que uno tome, pero también el abuso por parte de cierto psicoanálisis, de ese pensamiento donde todo se refiere y se reconduce a los inicios, produjo también algunos problemas, que también es un tipo de reduccionismo psicoanalítico según el cual todo en la vida humana es repetición. Entonces queda sellado en los primeros 4 o 5 años la estructura psíquica y de ahí en adelante, como sucede con los fractales de la ecuación de Mandelbrot, esos protectores de pantalla antiguos donde un triángulo daba vueltas y dejaba como una sombra y rebota, pero siempre sigue siendo un triángulo, todo se repite y se repite y se repite y se repite. Si eso fuera así, nuestro trabajo no tendría ningún sentido. Nosotros, para poder trabajar de lo que trabajamos, tenemos que creer en la posibilidad del cambio psíquico. Si no, directamente sería mucho mejor dedicarse a otra cosa y decir, bueno,
que Dios lo ayude. Entonces, sí es interesante poner el foco en los objetos iniciales, en las primeras relaciones, en el vínculo temprano, con la madre, con el padre o con quien cumpla esa función, pero también es útil tomar inmediatamente un poco de distancia de eso y decir, bien, por suerte existe la identificación, que es uno de los mecanismos de defensa estructurantes, que es un expediente que está abierto durante toda la vida del sujeto y que es el camino principal desde el punto de vista psicoanalítico para producir un cambio superador. Entonces, afortunadamente existe la posibilidad de cambio. Entonces, sí, falta de constancia objetal se refiere, eso está, digamos, contaminado, entre comillas, con la idea de que allí hubo un problema en los inicios. ¿Ok? ¿Qué troza? Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta por ahí de inocente? ¿Podemos volver una para atrás? Sí. Siendo gente con una experiencia emocional tan intensa, ¿por qué dice pobre conexión con el mundo interno? O sea, nunca lo entendí. No, pobre conexión no quiere decir que no sienten las intensidades, sino que se leen a sí mismos mal. Ahí la palabrita que falta sería insight, mirada hacia adentro. Son poco hábiles en formular hipótesis sobre lo que les pasa. Entonces tienen que ir volando y romper un vidrio en vez de decir, hoy a la mañana vi un gatito muerto y eso me hizo acordar tal vez a ese gatito que yo tuve cuando vivía en la provincia de Córdoba y mi papá no me dejó traerlo porque me dijo que los gatos no se pueden traer. Y entonces, sea o no sea, una persona que puede hacer esa hilación es una persona que más o menos ha recorrido sus circuitos internos y tiene un par de sondas puestas. Es un tablero donde los relojes más o menos andan. ¿No es cierto? En cambio, cuando uno tiene un tablero donde los relojes todos marcan cero, no saben lo que está pasando en el motor, en el tanque de nafta, en el tanque de agua. Eso sería pobre conexión con el mundo interno. Ahora, que son capaces de estallar y romper todo, sí, pero no necesariamente tienen ni la menor idea del por qué. Bueno, también se llamó este cuadro esquizofrenia pseudoneurótica. Y estos autores decían, en lugar de ambivalencia, de Bloiler, la ambivalencia de la esquizofrenia, polivalencia. No solo dos impulsos contradictorios presentes, sino varios impulsos. Bla, esto lo van a tener ustedes en el PowerPoint. Fíjense, yo a veces cuando leo estas cosas pienso, y esto con todo respeto, porque me están grabando, digo, claro, qué buen control es la grabadora, ¿no? Está bien, estoy empezando a entender mejor para qué sirve. Yo pienso que, bueno, estos señores, no estoy de acuerdo con Hawking Paul aquí. Sin embargo, también pienso inmediatamente después, digo, nosotros, nos incluyo a todos nosotros en conjunto, aunque digamos, acá hay gente muy jovencita, somos una generación bastante marcada por cierta dificultad para la creación de ideas. Estamos más bien como empujados a estudiar los grandes maestros y a aceptar las cosas que recibimos. Me parece que eso es el producto de muchas cosas. Yo no me voy a poner a zanatear ahora, pero digamos, creo que tiene mucho que ver con algunas cosas de la posmodernidad, en el cono sur con las dictaduras, con los autoritarismos, etc. Pero está bien que alguien agarre y se ponga a jugar con los conceptos que existen y traten de encontrar una puerta de salida. Es muy probable que ese esfuerzo tenga poco rodaje, pero ese poco rodaje sirve para que otro se suba encima de ese y otro se suba encima de ese. Lo que no tenemos que perder es justamente la capacidad de jugar con las ideas y criticarlas. Knight es un psiquiatra norteamericano que nos cae un poquito mejor. Dice que borderline alude más a nuestras incertidumbres que a nuestras certezas. Es exactamente lo que generalmente pensamos hoy. Lo llamaban un toque de esquizofrenia. En Estados Unidos, todo lo que clásicamente durante todo el siglo XX, lo que no concuerda es esquizofrenia. En Francia es depresión. Lo mismo que en la clínica siempre los gastroenterólogos siempre se reían porque en el siglo XX
todos los norteamericanos sufren del corazón y los franceses del hígado. Entonces, con síntomas bastante parecidos. Entonces, bueno, el toque de esquizofrenia es una visión muy norteamericana. Debilidades yoicas, ahí estamos más en la línea anterior, que se hacen evidentes ante situaciones de estrés. Ustedes recuerdan la frase de Freud que decía que toda copa de cristal cuando se la golpea fuerte se va a romper, pero no por cualquier parte, sino por donde están las fracturas microscópicas que tiene todo objeto de cristal. Y esas fracturas microscópicas, uno nunca va a saber dónde están si no golpea la copa. Entonces, en efecto, si a una persona uno la pusiera en un experimento en el cual toda la vida le fuera bien, la persona de la que se enamora le da bolilla, y cuando se desenamora el otro justo también, y consigue el trabajo que quiere, y justo está en oferta el auto que se quería comprar. Si uno lo piensa un rato se vuelve loco, es inverosímil una vida así. Pero son los golpes los que a veces permiten revelar dónde estaban esas líneas microscópicas de fractura. Por ejemplo, primer contacto con el THC. Hay 10% de los cerebros son muy vulnerables al tetrahidrocannabinol y se producen descompensaciones psicóticas indistinguibles de la esquizofrenia. Hoy los adolescentes fuman casi todos marihuana. Y cuando un adolescente, uno le pregunta, ¿vos probaste marihuana? Sí, fumo una vez por semana. Uno internamente dice, bueno, descartado. ¿Tenemos un problemita? Ok, pero está descartado otras cosas. Ya tuvo ese golpe y la copa de cristal esa no se rompió. Este señor se manifestaba contrario a las internaciones psiquiátricas y al análisis clásico de 4 veces por semana. Y sugería el cara a cara. Bueno, en el 68 se hizo un estudio muy importante que se llamó Estudio Grinker, que se propuso como objetivo definir qué es un paciente borderline. Como muchas cosas que han pasado en medicina, esto no solamente fue producto de un interés intelectual o clínico, sino también de unas presiones económicas. Porque estos son pacientes muy utilizadores del sistema, muy gastadores, que ocupan más de la mitad de las camas de internación, son los que producen más el fenómeno de puerta giratoria, entran un día, salen otro, vuelven a entrar. Los que hacen guardias pasivas los domingos saben muy bien a qué me refiero. Entonces se estudiaron 60 pacientes, se los dividió en grupos, y esto también tiene que ver con el psicoanálisis norteamericano. Y entonces pusieron en un extremo el border psicótico y en el otro el border neurótico. Los grupos ahora no importan, son diagnósticos en transferencia. Este que ven ahí, este guapetón, es Otto Kermer, también un austríaco emigrado hacia Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y Otto Kermer es uno de los teóricos del psicoanálisis más importantes. A uno le guste más o a uno le guste menos. Y publica un trabajo en el 67 que se llama Organización de la Personalidad Borderline, que tuvo mucha influencia después en el DSM-3R. Y este señor habla de una estructura. La palabra estructura también da para un rato largo en relación a qué se entiende en la antropología sobre estructura, qué entendía Lévi-Strauss sobre estructura, a qué se refiere el psicoanálisis con estructura. Pero digamos, es muy interesante poder desmenuzar la palabra estructura. Acá digamos que cuando un psicoanalista dice estructura se refiere a algo que es un poco más estable y duradero en el tiempo, no a una coyuntura. No es que se pegó una mamúa impresionante con Jack Daniels y después a los 2 días ya está recuperado. Y Kermer propone un modelo de 3 ejes: integración de la identidad, mecanismos de defensa y capacidad para la prueba de realidad. Diseñó una entrevista estructural que en algunos casos todavía se usa y habló de síntomas: ansiedad difusa, muchos síntomas, hipocondría, tendencias paranoides, tendencias sexuales perversas polimorfas, eso no lo decimos más hoy en día, adicciones, impulsividad, etc. Se pone en contra de los diagnósticos criteriológicos y Kermer es el primero en defender las comunidades, las internaciones breves y con comunidad terapéutica, y de hacer con cada paciente un contrato terapéutico. Ahora vamos a hablar más de clínica al final, son las 9, ¿no? 9, perfecto. Bueno, voy a pasar esto rápido. Gunderson, esto es otra que hay que leer. Otro psiquiatra
psiquiatra psicoanalítico, habla de la intolerancia a la soledad, y con Marisa Narini hacen un estudio importante. Pero acá estamos llegando ya a Marshall Linehan. ¿Alguno de ustedes está en la Fundación Foro? No. Perdón, no escuché. La Fundación Foro. Foro. Si alguno de ustedes está en la Pablo Galiesi. Pablo Galiesi va a dar clases sobre terapia comportamental. Buenísimo. Entonces yo Va a tener una solamente, clase dedicada a eso. solamente se los voy a mencionar así nomás. Es muy interesante la perspectiva de la terapia dialéctica comportamental, la DBI, que está hecha especialmente para pacientes border. Y a la gente de la Fundación Foro, con algunos de estos pacientes les va muy bien. Y la verdad de la milanesa es que muchos de nosotros, en situaciones muy críticas, cuando ya no sabemos más qué hacer con algún paciente muy grave, terminamos llamándolo a Pablo Galiesi, que entre otras cosas, aparte de su formación y su constante trabajo de capacitación y demás, nunca dice que no a una derivación, por más grave que sea el paciente, y siempre hay un lugar en ese espacio para alojar, a veces con más suerte, a veces con menos suerte, a estos pacientes. No vamos a hablar ahora de Marisa Narini porque se nos hizo tarde, pero les presento de la teoría de la mente sí escucharon hablar, ¿no? Bueno, estos son otros que hay que leer también, otros no, uno solo, Fonagy. Esto tiene también una forma neurobiológica de decirlo, que se utiliza bastante, que ustedes ya lo sabrán, pero tiene que ver con la empatía, con la capacidad de hacerse una idea de lo que el otro siente. Se postula, o este señor postulaba, que estos pacientes no tenían esa capacidad. Ahí tenés de vuelta el vínculo temprano, lo interesante de Fonagy es que utiliza elementos de distintas teorías. Él dice que el fracaso de esta capacidad de mentalización explica mucho de los rasgos del trastorno límite de personalidad. Dicho en términos súper simplificados, sería un bebé que no logra concitar, un vínculo temprano en donde no hay un verdadero contacto significativo que le permita aprender a ese sujeto en formación ese ida y vuelta de la comunicación, que genera en el fondo una tranquilidad de que uno existe. ¿Sí? ¿Me siguen? El border está permanentemente desafiando al otro, despertándolo la noche, asustándolo, dejándolo con bronca, generando reacciones. El otro no es solamente la mamá y el papá y los hermanos, sino los psiquiatras también. Y este último puntito, nuestra comprensión de los otros, depende de cómo nuestros propios estados mentales fueron entendidos por nuestros cuidadores cuando éramos niños. Cuidadores es una linda palabra. Ahí está Marshall Linehan, una foto hace unos años, que es la creadora de la DBT que les va a venir a contar Pablo Galiesi, que es una terapia cognitivo-comportamental reloaded. Desarrollada, ahora hay 2 o 3 versiones modernas, porque no se quedó con la primera versión, y fue la primera psicoterapia que demostró su eficacia en un ensayo clínico controlado. Otro tema para discutir, si me preguntan a mí no me importa eso, punto. Pero para responder eso debería dedicarle un rato que no tenemos hoy. No me parece lo más importante lo del ensayo clínico controlado. Sí me parece muy importante el compromiso de Marshall Linehan teórico y clínico. Combina técnicas de la terapia cognitiva comportamental con prácticas budistas. Ellos hacen meditación, mindfulness, y la teoría se llama teoría de la disregulación emocional generalizada. Ellos no hablan de pacientes border ni de trastorno límite de la personalidad, sino de disregulación emocional. Y así se lo hacen saber al paciente. Bueno, a ver si después de esto, ahí nomás, sí. ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad? Hoy
Es una pregunta que no voy a responder yo, por supuesto, porque sería... iría con así con cara de Napoleón si respondo esa pregunta. Lo que sí puedo decir es que realmente es... ¿Ustedes han leído el DSM-5? No entero. ¿Cómo? No, la parte de trastorno de personalidad no. Bueno, el DSM-5 es un poco una muestra de la crisis de paradigma, un síntoma, perdón, más de esta crisis de paradigma si ustedes ven el salto entre el DSM-4 y el DSM-5. Ustedes saben que el Instituto Nacional de Salud Mental norteamericano rompió con la Asociación Americana de Psiquiatría en el 2013, ¿no es cierto? Justo 5 días antes de la publicación del DSM-5, el NIMH, en la figura de su presidente Thomas Insel, anunció la ruptura del Instituto Nacional de Salud Mental con los DSMs. Esto es otro síntoma más de la crisis de paradigma científico. Lo que dijo Insel, lo que dice el Estado norteamericano en relación a la salud mental es: los muchachos de la APA la vienen pifiando, sus formas de hacer diagnóstico no representan más ni a la realidad clínica ni a la posibilidad de experimentarlo científicamente. Por lo tanto, rompemos hasta ese momento todos los estudios clínicos y de laboratorio financiados por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos se basaban en los criterios del DSM-4. Quiere decir que en este momento tenemos la APA por un lado con el DSM-5, el ICD-11 que todavía no salió, el Instituto Nacional de Salud Mental que salió con la propuesta del REDOC, que ustedes sí lo han visto, que es básicamente una gran tabla de doble entrada en donde se trata de correlacionar fenotipos con genes, fenotipos de personalidad, de reacción, de formas de ser, etcétera, etcétera. Vaya a saber a dónde va a terminar eso, pero yo lo menciono solamente como un síntoma de la dificultad que tenemos hoy en día para decir qué es hoy el trastorno límite de la personalidad. ¿Le diríamos hoy a un paciente: usted es border? ¿Su problema es que usted es border? ¿Usted tiene un trastorno límite de la personalidad o un trastorno borderline de la personalidad? ¿Se lo diríamos así en la cara? Depende del paciente. No, pero hay psiquiatras que lo hacen. Claro, pero uno le diría a un paciente: me parece que usted está teniendo episodios de angustia. Sí. Ah, eso sí. Claro. Detengámonos a pensar por qué una cosa así rápido y la otra no sabemos bien por qué no. No, a ver, yo porque he visto cómo hacen beneficios secundarios de ese diagnóstico de los pacientes, por eso me lo diría. ¿Por eso? Está bien, eso sería una razón. Sí, claro. Sí, suena trastorno de la personalidad, suena... La palabra trastorno y la palabra límite. Sí, límite De de personalidad. límite de la personalidad suena muy fuerte. Si a veces es difícil mencionar el término demencia y uno tiene que decir problemas de memoria, problemas cognitivos para no estigmatizarlos, estar ya trastorno límite de la personalidad, justamente en un border puede causar una reacción Pero emocional. me pareció que vos querías decir algo como más que eso, ¿no? O sea, No, como por ejemplo. no, me parece que lo que dice Leandro es, uno en general trataría de no decir tan de frente demencia, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Pero me parece que más allá de ese cuidado como Sí. para no asustar, impactar, Sí. etcétera, me parece que vos, cuando Sí. preguntabas, ¿ustedes le dirían trastorno límite? Implicabas algo más, me pareció. Sí, claro, por supuesto. Gracias por la pregunta, como dicen en la tele. En realidad sí, yo lo que quería decir es esto. A ver, estoy tratando de elegir palabras. Función, elegir palabras, elegir palabras. Como que uno no lo diría porque no se sabe muy bien qué es. Eso. También Uno es eso. Claro. Uno es eso. La otra es que hay algunos diagnósticos en psiquiatría. Si uno hiciera una nube de diagnósticos en psiquiatría, uno diría que hay algunos que están más cerca de un eje de coherencia científica interna, que son diagnósticos en donde uno puede, bien documentado,
decir, es un paciente con un trastorno bipolar tipo 1, después uno puede buscar la forma de decirlo, que sea más adecuada para cada persona, cosa que los norteamericanos no hacen, pero nosotros sí. Uno no le dice a un paciente, bueno, usted tiene un cáncer en la cabeza del páncreas y tiene 3 meses de vida. En Argentina eso no se hace. Tampoco se llama al psiquiatra para que le dé la mala noticia, no caigan nunca en esa. El especialista que hace el diagnóstico lo tiene que comunicar. Y en todo caso nosotros esperamos la bajadita. O no. Pero nunca el psiquiatra de interconsulta tiene que caer en esa psicopatiada de ir a comunicar un diagnóstico ominoso a un paciente. Lo hace el especialista que hizo el diagnóstico. Eso es una psicopatía típica que se le accede a la gente joven. Pero en esa, por ejemplo, esquizofrenia es una enfermedad que uno pondría cerca de ese eje, el trastorno bipolar tipo 1 y en algún punto el tipo 2, y después para de contar. Y podemos ir agregando un montón de cosas más, la depresión monopolar, el trastorno delirante, etc. Pero algunos se van alejando y empiezan a aparecer unos diagnósticos más raros. Por ejemplo, el trastorno explosivo intermitente. Por ejemplo, el trastorno por hipersexualidad. No se puede tener mucho sexo porque te van a hacer un diagnóstico. Por ejemplo. Y el trastorno límite de personalidad, que es un poco, no termina de cerrar desde el punto de vista psicoanalítico, que es el que a mí más me interesa, en este caso, no termina del todo de cerrar desde el punto de vista neurobiológico, porque no existe una pista neurobiológica de qué es lo que está disregulado, como si existe en la esquizofrenia, por ejemplo. No termina de cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Es un trastorno muy fácilmente tomado desde la crítica de la psiquiatría como uno de esos trastornos que cumplen la función de normalizar a los díscolos. Diría un Foucaultiano. Normalizar a los rebeldes. Entonces, si sos un poquitito rompepelotas, sos un trastorno límite de la personalidad. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco, pero sí reconozco que probablemente algo de eso hay. Que nosotros no sepamos qué hacer con los pacientes que rompen la guinda, amenazan con hacer cosas que no hacen, rompen cosas en su casa pero no violan el Código Penal, no es un asunto de la policía, molestan al papá y a la mamá o a la hermana o al esposo o a la esposa. ¿Dónde está escrito que nosotros nos tenemos que meter ahí? Algunas veces son pacientes que requieren atención, otras veces son sobreactuaciones nuestras. A veces son pacientes que demandan atención, eso alcanza y sobra para instalar un tratamiento o por lo menos una entrevista, y otras veces los traen de las narices. No es un trastorno para el cual exista una medicación. Ustedes saben que como es una cosa tan dimensional, son pacientes que... Un paciente border está... Hoy, cuando yo era chico era más fácil, pero hoy son pacientes que tienen 4 o 5 psicofármacos, incluyendo siempre la motrigina, que nunca daña, y siempre suma. Siempre hay una... Siempre, ustedes chicos, los más jóvenes, aman... La quetiapina. Ante la duda, quetiapina. Total, no importa, sirve para el insomnio, les baja 2 cambios. Yo los invito a que tomen un día 25 miligramos de quetiapina, a ver si al otro día se puede levantar a la mañana. No. Bueno, muchas veces pero viene si con... ese paciente sí, algo también te dice. Claro, totalmente. Hay un ácido valproico muchas veces metido por el medio porque no se sabe si es bipolar o no es bipolar, un antidepresivo y benzodiazepinas a rolete. Pero, Viviana, yo te quería preguntar acerca de, se me fue el nombre de este autor norteamericano que lo llama trastorno bipolar 3, el trastorno límite. Digo, viene en esa línea de pensamiento el uso farmacológico de los estabilizantes del ánimo. No tiene sentido, pero... ¿No es egipcio? No, sí, el origen sí. Me parece armenio, ¿no era? Sí. Bueno, pero es norteamericano. Sí, con ascendente en Balcote. Sí. En Balcote, casa 12. Digamos, eso abre otro problema más, que
somos nosotros, nunca lo vamos a reconocer en la iglesia, pero en la calle, haciendo diagnósticos según la respuesta a los fármacos. Después uno en el Congreso dice, no, porque el diagnóstico, pero ¿no es cierto? Uno dice, ay, le tiré una floxetina y anda con una seda. Entonces debe ser que... Eso es un razonamiento bastante resbaloso, porque eso equivaldría a suponer que los psicofármacos tienen una alta especificidad. ¿No es cierto? Si yo a un paciente que tiene muchas dificultades respiratorias y tiene fiebre, le doy un antibiótico y el tipo a los 4 días está mejor, digo, bueno, era una neumonía bacteriana y el tipo mejoró con el antibiótico, pero nuestros fármacos no son antibióticos, ni son antiarrítmicos, ni son antihipertensivos, es otra cosa. Y ahí entramos directo en el estacionamiento del Epistemologic Building, donde podemos quedarnos un rato recorriendo distintos pisos, como museos, el Museo Kuhn, etcétera, etcétera, para ver qué queremos decir cuando decimos cosas o cómo usamos algunas palabras. Y nosotros, como todos los días trabajamos de psiquiatras y hacemos recetas y los pacientes toman las pastillas y demás, a veces vamos perdiendo, se va como insensibilizando, se va armando un callo en esa interfase entre uno mismo y las terapéuticas que uno emplea. Así como todos tenemos 3 o 4 psicofármacos favoritos que usamos casi todo el tiempo por razones muy difíciles de explicar. A veces tiene que ver con la industria y a veces tiene que ver con tendencias personales. Uno leyó que el escitalopram tiene menos interacciones, entonces le mete escitalopram más que los otros. O la fluoxetina dura muchísimo su vida media, entonces mejor no por la duda que se quiere embarazar. Entonces uno se va armando una serie de cuestiones que son un poco prejuiciosas y uno tiene el vademecum de cada uno de nosotros es chiquitito así, comparado con el vademecum real. Asimismo uno se va haciendo novio de algunas hipótesis diagnósticas. Entonces hay épocas donde uno ve más border, épocas donde uno ve más otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces es importante volver sobre nosotros como conjunto, no para darle de comer, perdón por YouTube, al enemigo que bombardea la psiquiatría, sino para tratar nosotros de hacer la psiquiatría más honesta posible, autocrítica, orgullosa también, y que esté lo más cerca de poder ayudar a la persona que consulta. A veces está bueno decir, yo con este paciente no puedo trabajar. No es obligatorio poder con todo el mundo. De hecho, cuando van pasando algunos años, uno va descubriendo que hay pacientes con los que uno no debería ni siquiera trabajar porque despiertan en uno emociones hostiles, ganas de no verlo nunca más, etcétera, etcétera, y eso no le conviene a ese paciente. Lo peor que le puede pasar a un paciente que está muy mal es tener un psiquiatra que no lo quiere. Entonces, cuando uno ve un paciente grave, y ese es nuestro laburo, lo primero que uno se tiene que preguntar es, ¿yo a este le puedo tomar cariño o no? Cuando uno le puede tomar cariño, insisto, no importa por qué, porque ahí influyen cuestiones inconscientes muy profundas que capaz que no se pueden explicar. Pero si uno dice, yo con este paciente me la banco, hay familia, hay paciente, corre un riesgo, sí, se puede cometer un intento de suicidio, sí, yo soy capaz de quererlo, sí, entonces adelante. Trabajando con algunas de estas pistas que algunos de estos autores dijeron, el contrato terapéutico, los límites hablados previamente, lo que se puede y lo que no se puede, enseñarle al paciente a cuidarlo a uno como terapeuta, que es, ahí volviendo a la pregunta de Nicolás, una de las cosas que suponemos que no funcionaron bien en los primeros tiempos, decir, mirá, yo te estoy cuidando a vos, pero vos me tenés que ayudar a mí, porque trabajar con pacientes border muy graves es como jugar al ahorcado. Cuando te hacen la cabeza, el cuerpo, las patas, los brazos, hay un momento donde uno es piñón fijo. Y cualquier cosa que uno dice ya no sirve más. Porque uno lo dijo tantas veces que ya se desgastó. Entonces, cuidar ese desgaste, estar atento a ese desgaste, saber que todos somos el futuro psiquiatra de alguien y el ex psiquiatra de alguien, estar atento cuando es el mejor momento para pasarlo con otro, ¿no? Bueno, en esta época también de la adictología, que es otro tema muy relacionado con el tema de los border, las adicciones, las poliadicciones, son una enfermedad, no son una enfermedad, hay que medicalizarlas, no hay que medicalizarlas, etcétera, etcétera,
¿Qué hace uno con el adicto? Que muchas veces es un mentiroso, no siempre. ¿Qué tolerancia tiene uno a que le volaseen día y noche todo el tiempo? En mi caso, bastante baja. Entonces, pero con algunos más y con otros menos. Entonces, vuelvo a insistir, estamos introduciendo acá un poco más la clínica y el permiso que todos nos podemos dar de no atender a determinado paciente. Y cuando la mano viene complicada por teléfono, uno ya avisa en la primera entrevista, mire, vamos a tomarnos un par de entrevistas, o mirá, yo no sé si soy la mejor persona para atenderte a vos en este momento, pero con toda seguridad te puedo ayudar a encontrar a esa persona. Vamos a conocernos un poquito y ver si la cosa es acá o es en otro lado. Si alcanza con un consultorio, si tenemos que armar un equipo, si es necesario pensar en una institución, lo vamos viendo. Yo me comprometo a darte una respuesta lo más honesta posible en 2 o 3 entrevistas. Y ahí uno no queda atado de manos y pies, porque esa sensación de que a uno lo obligan a hacer algo que uno no sabe, no quiere o no le sale bien, termina entrando en el círculo vicioso de los síntomas border. Y uno termina formando parte de esa misma sintomatología, y algo que nosotros tenemos que tratar de no hacer es eso. Nada, esas preguntas se las dejo para que las lean ustedes en el Power, porque me parece que son válidas, pero no tiene sentido recorrerlas una por una hoy. ¿Alguien quiere decir algo? Preguntar. Upalala. Sí, estamos en el borde de la hora. Pero hay unos minutitos para comentarios, preguntas. ¿Vos crees, no mencionaste al pasar el tema del consumo de sustancias, algo que yo venía pensando, ¿vos crees que habrá influido en la cantidad de diagnósticos que se hacen de trastorno límite el aumento del abuso de sustancias en los últimos años? La respuesta más honesta es no lo sé. Realmente no lo sé. Yo creo que nosotros estamos muy sometidos como conjunto a las modas diagnósticas. Creo que todavía la herramienta de Internet, que me parece que es una herramienta maravillosa, todavía no está orientada hacia la libertad de pensamiento, sino más bien hacia la homogenización del pensamiento. El día que podamos utilizarla como una herramienta de libertad, creo que va a ser un cambio importante también en el manejo del conocimiento, en la democratización del conocimiento. En la no necesariedad de estar sentado en un aula de la Sorbonne, porque lo podés escuchar desde otro lado, así como ahora se pueden escuchar y ver las funciones del Teatro Colón en streaming, donde durante toda su existencia en 1908 el Teatro Colón siempre fue un lugar elitista, cerrado, para las clases dominantes que van con tapados de piel y toman champán en el intervalo, y ahora cualquier rosito de floresta lo puede ver desde su computadora. No será lo mismo que estar ahí, pero digo, con el conocimiento debería ir pasando algo así, espero yo, digamos. Mientras tanto, hay mucho interés creado alrededor de esto. Y a cada uno de nosotros nos cuesta muchísimo desmenuzar cuánto hay de influencia de los intereses económicos, cuánto hay de crisis de paradigma, cuánto hay, etc. Igual, antes de terminar, como esto es el PEF, y yo he recibido muchas veces el comentario crítico de que cuando termino a veces de dar una charla queda como una sensación de qué bajón, no se sabe nada. Yo termino con estas breves y sentidas palabras, 2 puntos. Creo que nuestra especialidad es interesantísima y apasionante. Como me enseñó Lía Ricón, la clínica tiene como mínimo 2 momentos. El momento clínico propiamente dicho y el momento después. El momento después es lo que estamos haciendo ahora. Es donde uno se hace las preguntas, donde uno pone todo en duda, donde uno dice, vienen medicados con 5 fármacos, como si yo también tengo pacientes medicados con 9 fármacos. Ese es el momento después, donde uno trata de reflexionar, de darle la bienvenida a la incertidumbre, de discutir los reduccionismos, de hablar del cerebro versus psicoanálisis. Pero en el momento de la clínica, el momento del encuentro con el paciente,
uno no puede estar concentrado en el tembladeral epistemológico. En ese momento uno tiene una cajita de herramientas con 3 o 4 cosas en las que uno confía y que funciona. Una de esas cosas, en mi opinión, es la potencia del vínculo terapéutico. Es la convicción de que la mitad del trabajo es cuidar ese vínculo de amor y de confianza entre el paciente y el terapeuta, que muchas veces es el único vínculo con la vida del paciente grave. Con lo sonso que uno es, que haya pacientes que piensan que si lo dijo uno es así, imagínense la importancia que tiene ese cuidado. Pero aparte tenemos muchas herramientas más, como psicoterapeutas, como farmacólogos, como médicos globales. Nuestros pacientes tienen hepatopatías, tienen leucemias, tienen discrasias sanguíneas, tienen infartos, tienen infartos cerebrales, tienen anemias, hipotiroidismos, y todo eso está dentro de nuestro terreno de incumbencia y de interés. Entonces, desde lo orgánico, desde lo terapéutico y desde lo psicofarmacológico podemos hacer un montón. La modestia da mejores resultados clínicos que la soberbia. Entonces, decir no sé, decir no me animo con este paciente o lo voy a supervisar, decir me parece que no me cae muy bien y no voy a armar un buen vínculo, son todas cosas muy buenas de autocuidado y también de cuidado del paciente. Yo no atiendo, por ejemplo, pacientes que consultan por adicción a cocaína. Eso no quiere decir que en mi pacientela no haya pacientes que toman cocaína, pero no me vienen a consultar por eso, ni es su problema principal. Las pocas veces que he intentado trabajar con esos pacientes me ha salido muy mal. Le ha salido muy mal a ellos, y a mí también. Por suerte hay gente que sí labura muy bien en eso. Entonces, creo que uno se pone border como terapeuta, como psiquiatra, cuando uno, en el sentido omnipotente, en el sentido de no estar en contacto con su mundo interno, en el sentido de todo eso, de intolerancia a la frustración, cuando uno se obliga a servir para todo. Y cuando eso se junta con un paciente border muy grave y uno piensa que lo va a curar, se arman malos entendidos. Última cosa más y me tiro por el batitubo. Hay un recurso que no necesita de ninguna clase de burocracia, ni de honorario, que es llamar a un amigo por teléfono, colega. Cuando uno está en una de esas situaciones que uno no sabe qué hacer, muchas veces lo que a uno le salva la cabeza es levantar el tubo y hablar con un par. Es decir, che, estoy con esta situación, tantun. El otro está tomando un mate o un whisky, o está mojándose los pies en una pileta un domingo o haciendo un asado, y siempre hay algún amigo que uno elige cuál. Que a uno lo conoce, porque uno está metido en eso, no es un problema solamente del objeto, es un problema del sujeto también. Y a uno lo ayuda a ver las cosas desde una perspectiva que uno no lo había terminado de ver y se termina de resolver esa coyuntura. Con pacientes graves hay que tener un hotline con algún par. Eso acompaña muchísimo en el tiempo las situaciones complicadas donde uno no sabe qué hacer. Porque estos son pacientes que hacen que uno no sepa qué hacer, nos desafían constantemente, nos construyen como ignorantes todos los días. Lo que uno dice que va a pasar no pasa. Y lo que uno no esperaba que va a pasar, pasa. Esto en el extremo de lo más grave. Después existen los síntomas border en pacientes más neuróticos, más comunes, que uno los aprende a ver después de haber pasado por la montaña rusa. Bueno, muchas gracias.